yo pensaba aprovechar el tiempo que tenemos, que es mucho y no es mucho, espero que les parezca no eterno, sino que les pueda parecer poco, para hablar un poco de los siguientes temas. Obviamente va a ser una introducción bastante, digamos, general, no voy a poder entrar en muchos detalles de la historia del derecho penal o de la criminología. Quisiera hacer una breve introducción para que ustedes también sepan un poco de dónde vengo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Después hablar brevemente con ustedes qué es, según mi comprensión, la historia del derecho, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso lo trato de hacer siempre un poco porque yo sé que la historia del derecho es una disciplina que se enseña en muchos lugares de manera muy diferente, y también sé, seamos honestos, que muchas veces no es la materia preferida de muchos estudiantes de la carrera de abogacía o de derecho, y en parte también yo creo es porque se enseña no siempre de una manera quizás funcional para lo que es el interés de los juristas. Y en ese sentido quisiera hablar un poco brevemente sobre cómo yo veo la historia de derecho y nuestra tarea como historiadores de derecho. Después quiero concentrarme en un tema, el uso del pasado en o para la ciencia del derecho penal. Y esto también responde al hecho de que les di dos textos como lecturas para esta tarde, y espero que habrán tenido alguna oportunidad de ver los textos porque voy a hacer muchas referencias a esos textos, y como habrán visto, estos textos se dedican en primer lugar a cuestionar o preguntarse cómo se usa la historia en argumentación jurídica en el campo penal. Y creo que eso, mi esperanza es que esto puede servir un poco para ustedes todos y nosotros para una discusión. Y después quiero analizar con ustedes estos textos que hemos dado, y terminar con algunas consideraciones finales. No sé si ya llegamos a esto o no. Yo voy a seguir y quizás acelerar un poco también la forma de hablar. Yo no tengo problema, al contrario, me encantaría si me interrumpen, me preguntan, protestan, así que entramos un poco en diálogo. Muchos de ustedes habrán comido recién el almuerzo, así vamos a necesitar a despertarlos un poco. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo de esta tarde? Según mi parecer, primero les quiero dar un panorama de posibles modos de hacer historia de derecho penal latinoamericano. No voy a entrar en detalles de la historia del derecho materialmente. Lo que quiero mostrar es la presencia, quizás concientizarnos o sensibilizarnos para la presencia de perspectivas históricas en la ciencia del derecho penal o en la criminología, porque todos estamos usando argumentos históricos cotidianamente. Parece casi como un vicio, una inclinación natural del hombre de apoyarse en ciertas narrativas históricas. Yo obviamente, como historiador de derecho, estoy contento que eso ocurra, pero al mismo tiempo yo considero una de las obligaciones que tenemos tomar una postura algo crítica y preguntar, bueno, ¿en qué se basan esos relatos históricos? ¿Qué es la función de ciertas narrativas históricas que se están iniciando? Y con eso relacionado, quisiera advertir sobre la complejidad de la construcción de argumentos históricos, las trampas habituales del reduccionismo, del anacronismo, del uso político, la íntima relación entre argumentación histórica y teorías del cambio, teorías sociales, etc. Así, en el fondo lo que trato de hacer es un poco hacer una cierta introducción a la historia del derecho para penalistas. Y espero que eso sea un poco acorde a las expectativas de ustedes. Dicho sea paso, si quieren les puedo dejar el PDF, el PowerPoint, y así no tienen que copiar todo y se los mandamos, o no sé cómo lo hacen, lo ponen en el servidor.
Bueno, empecemos primero con la introducción. Ahora no viene, digamos, la parte de propaganda, sino sencillamente para contarles un poco de dónde viene y de dónde vengo y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Kaya dijo que vengo del Instituto de Historia y Derecho Europeo, que es un instituto de la Sociedad Max Planck, que es una sociedad fundada aquí en Göttingen, hay que decirlo, por razones un poco o circunstancias históricas, que hoy día, y no voy a entrar dentro de la historia, etcétera, por Göttingen, pero que hoy día tiene 83 institutos, es como una institución descentralizada que tiene institutos en todos lados, en Alemania algunos, en el exterior. La mayoría de ustedes quizás conocen el Instituto Max Planck de Friburgo, porque es el instituto dedicado a derecho penal. La sociedad está dividida en 3 secciones. La mayoría de gente en el mundo conoce Max Planck por las otras secciones de biología, medicina, química, etc. Nosotros somos parte de la sección de ciencias humanas y por azares de la vida, dentro de Max Planck hay un fuerte grupo de institutos jurídicos. Tenemos 11 institutos que se dedican a estudios a investigación jurídica y estamos también ahora empezando a cooperar un poco más. La semana que viene vamos a lanzar un training program para que los doctorandos que están en un instituto también puedan acceder con más facilidad un poco a otros institutos, porque en su totalidad representamos básicamente lo que una law school tiene, desde materias más fundamentales hasta materias muy especializadas. Tenemos varios de nosotros también proyectos de cooperación, no sé si hay alguien en Bogotá, acá conocemos el Dr. Andes, tenemos una cooperación en Argentina, con algunos en Chile, etc. ¿Por qué se llama Historia del Derecho Europeo? Y eso también ya tiene que ver con lo que les voy a contar sobre este derecho. Bueno, el instituto fue fundado hace 50 años más o menos con una clara idea. Y la idea era que la historia del derecho debería servir como legitimación o de alguna forma como un discurso que puede ayudar a la integración, a la armonización del derecho en Europa. Así, la finalidad de la historiografía era claramente definida, era funcional para la integración europea. Ahora, todos tenemos una cierta finalidad con lo que hacemos, creo que no está mal de por sí. Hoy día también tenemos ciertas finalidades en lo que hacemos, pero lo que sí creo que es siempre importante es primero estar consciente de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, como historiadores, por ejemplo, y también revisar de vez en cuando qué trae esta, digamos, orientación política en un sentido muy amplio para la forma como trabajamos. Y por eso se llamó también desde el inicio el Instituto de Historia y Derecho Europeo, porque en ese momento, hablamos de los años 50, 60, se consideraba Europa como un espacio cerrado y un espacio también privilegiado. El espacio de la modernización, el espacio que de alguna forma representaba la cultura avanzada, y en ese mundo de ciertas percepciones eurocéntricas se consideraba Europa como el espacio que marcaba un poco el ritmo para el Occidente, y como sabrán muchos comparatistas en esas décadas, hasta algunos hoy día dicen América Latina es parte del espacio europeo o de la cultura jurídica europea. Bueno, sobre eso se puede hablar largamente, lo que no voy a empezar ahora. Tiempos han cambiado un poco, estamos ahora con 2 departments y 2 research groups. Y lo que estamos haciendo hoy día es, mantenemos el nombre porque ha sido nombrado así, pero en el fondo nos estamos dedicando mucho a historias no europeas del derecho y también a las interrelaciones entre historia europea y historias no europeas, o historias europeas y historias no europeas. Y eso obviamente está un poco dentro de la corriente de Global History o una globalización de las perspectivas, y eso también tiene que ver con la forma como escribimos las historias del derecho penal. Ustedes quizás entienden qué mensaje está detrás de esa imagen. Lo que sí vemos es que de alguna forma la historia del derecho también ha practicado por mucho tiempo lo que hemos visto en otros ámbitos de la cultura, que hemos escrito una historia occidental, colonial,
derechos, considerando, por ejemplo, el derecho indígena como un derecho del pasado, costumbres que no existen más. Y hoy día hemos aprendido que obviamente muchos derechos indígenas no estaban muertos, como se consideraba en el siglo XIX y XX, sino siguen muy vivos y siguen reproduciéndose y conforman también parte del mundo normativo en el cual nos estamos moviendo. Estos son temas que estamos tratando de trabajar un poco más cuando hablamos de una historia de derecho en perspectiva global. Esa historia de derecho en perspectiva global trata de entender, como ya dije, Europa como una región global interconectada y no claramente distinguible. Y también estamos tratando de desarrollar perspectivas globales o otras perspectivas, y esto significa una cierta de-europeización de las perspectivas y también de las historiografías jurídicas. Por ejemplo, si escribimos la historia del derecho de América Latina, obviamente no podemos siempre pensar según categorías tomadas, por ejemplo, de la cultura jurídica alemana, cosa que pasó durante muchas décadas por la fuerte presencia de la Academia Alemana y ciertos procesos de imitación o de importación de teorías. Yo supongo que estos son tendencias que ustedes conocerán de otros campos, quizás también de la historia de derecho, así no voy a andar mucho en eso, pero la idea es básicamente de darles el trasfondo, porque vamos a volver un poco sobre esos temas que son las perspectivas latinoamericanas más allá. Y obviamente un tema que hay que tratar cuando hablamos de la historia del derecho en perspectiva global es también preguntarnos por la historia de la globalización o por la historia de ese proceso, ese fenómeno de, por un lado, una cierta globalización, lo que sea esto, y al mismo tiempo la localización. Nosotros usamos mucho el concepto de localización para hablar de esa tensión, y también para poder de alguna forma dialogar con el mundo del derecho que existe hoy día, del cual todos sabemos, y ambos lo saben mucho mejor que muchos otros, obviamente la dimensión internacional, transnacional, ha cobrado una enorme importancia. Y si hacemos historia del derecho para entender mejor el presente, y eso es una de las finalidades, si no quizás la más importante, obviamente tengo que dedicarnos un poco a esto también. Bueno, hay más información en la página web, etcétera, por eso quiero ahora pasar a la segunda parte. Digamos, ¿qué puede aportar una visión histórico-jurídica? ¿Por qué hacemos historia de derecho? ¿O qué son posibles motivos para hacerlo? Con esto no quiero darles la receta, la solución única, exclusiva, etcétera. Esto es mi opinión, por supuesto, a mí me parece bien, pero hay otros que piensan diferentes. Bueno, presento un poco las cosas según mi percepción. Yo creo que para distinguirlo, esto no es ahora para un libro de texto, sino es muy pragmático. Por un lado, el derecho es un fenómeno histórico y es un fenómeno que tiene una historicidad, y nosotros somos parte de esa historicidad. Nosotros no nos levantamos esta mañana y empezamos todo de cero. La forma como pensamos, las categorías que tenemos, las posibilidades de reflexión, las mismas posibilidades de pensar están dadas y limitadas por la historia. Por eso no tenemos que hacer todo de historia, pero tenemos que estar conscientes que hay un cierto marco de lo posible, dispositivos, llámenlo como quieren según sus gustos teóricos, pero hay un cierto marco de reflexión en el cual nos estamos viviendo que está dado por la historia. Y yo diría, digamos, una perspectiva histórico-jurídica tiene que advertirnos sobre esa dimensión. Después, y vamos a hablar un poco de esto en relación con otros textos, obviamente la historia del derecho puede ser considerada como un estudio de la evolución del derecho. Por ejemplo, cómo se explica la transformación del derecho en un cierto campo. Algunos de ustedes quizás habrán leído los textos. Uno versaba sobre el libro de David Garland y que hace un diagnóstico muy fuerte sobre un cambio en la evolución del derecho en tiempos muy contemporáneos. A mí me interesaría mucho saber quiénes de ustedes conocen el libro de David Garland.
no son demasiados. Interesante esto. No es porque hay que conocerlo, sino todos tenemos referencias diferentes y claro, las referencias del mundo anglosajón o del mundo germano de vez en cuando son diferentes. Pero es bueno saberlo para mí, para quizás entrar un poco más al libro en sí. Yo lo conocí digamos, hace algunos años en el contexto de cuestionamiento del método histórico y en algún momento me gustaría saber de los que lo conocen cómo se ve la opinión de los penalistas hoy día sobre sus teorías. Pero bueno, este es un ejemplo, por eso lo mencioné, para estudiar la evolución del derecho y para preguntar cómo ocurren los cambios y cómo podemos explicar los cambios que estamos todos experimentando. Y yo creo que sí, y Kaya lo dijo, no soy penalista, así por favor, tengan misericordia, pero lo que sí veo es que en el mundo del derecho penal hay muchísimos diagnósticos de cambio, que estamos viviendo en la época del cambio, que ciertos pilares de nuestro pensamiento en el derecho penal están superados, fragmentados, así hay un discurso de cambio en muchos ámbitos y si no estoy muy equivocado, también se lo ve en el derecho penal. Después la historiografía jurídica puede digamos, cumplir ciertas funciones que yo simplemente acá distingo un poco y voy a explicarlo un poco más con algunos conceptos. Puede ser constitutiva en un sentido de que si uno quiere saber qué es el derecho, bueno, uno mira hacia cómo se ha hecho antes y reconstruye el derecho si no tenés digamos, nada a mano en épocas anteriores. La historia era constitutiva para el derecho porque la gente muchas veces necesitaba simplemente orientación, decía, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Miremos hacia atrás, miremos cómo se han hecho. Ahora, el problema es que muchas veces la mirada hacia atrás no nos muestra cómo se ha hecho en el pasado, sino qué es lo que nos muestra nuestra mirada sobre el pasado, que es muy diferente, es nuestra interpretación. Pero bueno, tiene esa función constitutiva, constituye el derecho que usamos muchas veces. Muchas veces la historia se usa con una finalidad explicativa, porque eso se entiende, ¿no? Explicativa, ¿qué sería? ¿Qué le parece? ¿No? Sí, y la función explicativa de historia para el derecho, ¿qué sería? Explica algo, explica mejor, ¿verdad? Claro, nos ayuda a entender mejor los fenómenos del derecho actual. Muchas veces sabemos que para la interpretación de una norma o algo se acuda a la voluntad del legislador o a las circunstancias, etcétera, etcétera. Así que tiene esa función bastante, digamos, técnica incluso. Muchas veces tiene una función justificativa o teleológica. Sobre eso vamos a hablar también más. La historia muchas veces, por eso cuando uno usa argumentos históricos, yo muchas veces digo, ojo, acá hay un déficit de argumentación racional quizás. Muchas veces se dice, siempre en la historia ha sido así, o nunca en la historia se ha hecho esto. Y eso ahora es la versión muy sencilla, pero esa argumentación puede ser muy sofisticada y de alguna forma servir o no, según también la epistemología, etcétera, del momento, una función justificativa. También puede servir exactamente para el contrario, una función deconstructiva. Se puede imaginar cómo puede ser una función deconstructiva de un trabajo historiográfico. ¿Cómo puede la historia ayudar a deconstruir el derecho vigente? ¿Sí? Por ejemplo, con los procesos de colonización, reconstruyendo todo el derecho eurocéntrico que tenemos, justamente reconstruyendo una visión, o destacando cosmovisiones también. Sí, exactamente. Ustedes escuchan cuando hablan acá, ¿sí? Sí, exactamente. Eso es uno de los campos muy importantes en muchas áreas del derecho, donde especialmente como en momentos de transnacionalización, de internacionalización, de mayor importancia de lo internacional, al mismo tiempo surgieron voces que dijeron, miren, ese derecho internacional que tenemos
es profundamente eurocéntrico, es occidental, es colonialista. Tengo que deconstruirlo, tengo que darnos cuenta cuáles son las bases, de dónde surgió este sistema internacional en el campo o lo que sea, y muchas veces surge un contexto colonial, donde hay muchísimo trabajo en eso, es el derecho internacional público. No sé si ustedes conocen ese TWAIL approach to international law, Third World Approach to International Law, que es digamos, claramente deconstructivo y quiere realmente, y con mucho éxito, por lo menos el debate académico está cuestionando las mismas bases de derecho internacional. Muchos hablan incluso del historic term de international law. Bueno, y después se puede también, eso por lo menos es lo que yo espero, hablar de una función constructiva de la historiografía en el sentido de que observando procesos históricos podemos quizás generar algo que yo denominaría como middle range theories, podemos terminar encontrar algunas observaciones o incluso hacer algunas teorías porque observamos ciertas regularidades. Digamos, epistémicamente no hablamos de leyes universales, no hablamos de leyes naturales, pero sí podemos observar algunas quizás regímenes de normas o algunos procesos que nos sirven también para comprender mejor lo que está pasando. Y después, finalmente, el derecho de derecho muchas veces se usa como un mediador entre ciencias culturales, sociales, entre humanidades y ciencias jurídicas. Justo estamos hablando con Caramba sobre el tema de las muchas recepciones mutuas que hubo, y especialmente también por el significado del derecho penal alemán, la recepción de derecho penal, doctrina alemana, etc., en países de América Latina. Es un tema importantísimo, pero no es tan fácil saber qué es realmente lo que está pasando, porque una recepción es un proceso muy complejo. Y las ciencias culturales en los últimos 40 años han hecho muchísimo avance en investigar y proponer teorías sobre cómo analizar esos procesos de recepción. Porque no es que viene el código y se aplica a rajatabla. Tampoco es un, bueno, y ustedes lo saben mucho más que yo, supongo por sus experiencias. Y tampoco es que digamos, es un fracaso de implementación, sino un sistema cultural, si se traduce a otro sistema cultural, necesariamente, inevitablemente va a experimentar transformaciones. Y sobre eso hay mucha teoría, y de alguna forma el historia de derecho tiene que mediar, está tratando de mediar un poco entre esas teorías culturales que saben mucho sobre translation studies, por ejemplo, y las ciencias jurídicas, cuya expertise muchas veces no es obviamente, cultural studies. Bueno, no les voy a hablar ahora demasiado sobre el derecho como fenómeno histórico, historicidad, etc. Pero quiero tocar algunos puntos para que ustedes también quizás se acuerdan de cosas que han escuchado hace muchos años en la facultad, o quizás cosas que ustedes siguen leyendo hoy día. Son algunas frases que puse ahí en mi castellano alemanizado, espero que no tenga demasiados errores, que creo que quizás podrían servir para comprender mejor esa historicidad, o a qué me refiero con la historicidad. Si decimos que el derecho es un producto cultural y también una técnica cultural, el derecho es una técnica cultural, una forma que hemos aprendido como sociedades o que hemos desarrollado de administrar un gran problema o un gran desafío de las sociedades. Entonces, también tenemos que entender el derecho como comunicación, o un poco más moderno, hablando en términos de conocimiento. El derecho es legal knowledge, formada en un contexto, y por eso parte de lo que se llama una epistemología social, es decir, el derecho se entiende a partir no solamente de su misma semántica, sino a partir de una epistemología social. Y también tengo que entenderlo en lo que se puede llamar autonomía evolutiva limitada, a su vez formada por la evolución, a la cual el derecho contribuye. Se puede imaginar que digo con la autonomía evolutiva limitada, ¿qué quiero decir con esto?
que el derecho tiene una autonomía limitada, empezamos así. Autonomía limitada parece mal, ¿no? ¿Puede existir autonomía limitada? En el fondo no, ¿no? Bueno, por eso lo puse así, entre comillas. El derecho obviamente no es autónomo, ahora no me refiero a la cuestión sobre materialismo o no, etcétera, sino digamos, la evolución en el tiempo. El derecho obviamente, y de eso por ejemplo habla mucho Soso en su texto sobre Garden en su libro, o otros historiadores del derecho, o lo que sea, obviamente el derecho está íntimamente ligado a miles de factores, a cambios culturales, cambios sociales, económicos, etcétera, etcétera. Así, está íntimamente ligado, no puede ser entendido fuera del contexto. Pero al mismo tiempo, el derecho tiene una cierta lógica propia. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, las formas como hablamos, cómo pensamos el derecho, son como un diálogo de expertos o menos expertos según la esfera de comunicación de la cual hablamos, pero la forma como hablamos del derecho es un diálogo de expertos que también es diacrónico. Y ese diálogo, obviamente, sirve para traducir lo que pasa en la sociedad en el lenguaje del derecho. Así tenemos un lenguaje del derecho que está cambiando continuamente, porque el mundo cambia, los actores cambian, las experiencias cambian, pero ese lenguaje tiene una cierta evolución propia, porque bueno, se mueve dentro de un campo lingüístico particular. Y a eso me refiero con esa autonomía limitada evolutiva. En la evolución del derecho, no podemos entender el derecho solamente a partir de las circunstancias económicas, políticas, sociales, etc., sino también hay una cierta forma de evolución propia que depende de la misma semántica jurídica. Más o menos, ¿me explico? ¿Sí? Después les doy un ejemplo para hacerlo un poco más gráfico. Pero ese es un punto que me parece bastante importante porque nosotros vemos que hay ciertas tradiciones semánticas, ciertas tradiciones técnicas, hay ciertas prácticas. Los juristas muchas veces no nos damos cuenta, pero los no juristas, claro, preguntan, ¿por qué están usando esas fórmulas antiguas en las resoluciones? ¿O por qué tienen esas formas de actuación tan raras? Porque nosotros nos movemos dentro de ciertas tradiciones y esas tradiciones tienen un montón de funciones, también nos ayudan a cumplir una cierta función sin darnos cuenta. Bueno, una cosa particular que siempre se ha enfatizado es que el derecho occidental tiene esa especial característica de haber sido formado como un discurso diacrónico y a partir de ciertas tradiciones discursivas. Así mucha gente dice que por muchos factores que tienen que ver con el nacimiento de las ciencias, las universidades, el peso de la esfera de comunicación erudita, etc., que el derecho en el occidente, europeo, etc., tiene una gran característica del peso de la tradición en su evolución. Y estudiar esa tradición puede ayudar a comprender los límites de lo posible, como dije, pero también nos puede advertir sobre path dependency, sobre ciertos caminos que hemos tomado sin darnos cuenta, pero que nos llevaron por una senda y no por otras sendas. Y la ciencia jurídica, si ahora no hablamos del derecho, sino del campo de comunicación científica, a su vez responde en su formación a muchos de esos factores. ¿Qué quiero mostrar con eso? No se asusten, no vamos a hacer ahora derecho medieval o lo que sea, sino les quiero solamente mostrar un ejemplo para lo que quiero decir con esa autonomía limitada evolutiva. Miren a estos dos documentos. Esto es un manuscrito, una imagen de un manuscrito del siglo XIII, y esto es una versión impresa del siglo XVI del decreto Graciano. ¿Alguien acá sabe qué es el decreto Graciano? ¿No? Es el libro más importante del derecho canónico y uno de los libros, digamos, más importantes en la historia del derecho occidental.
nosotros todos tenemos cursos de derecho romano, etcétera, digesto, 7 partidas, supongo que todos habrán escuchado eso, y nunca hablamos de derecho canónico, que no es en la historia lo que es hoy como las reglas técnicas de un grupo en la sociedad que se llama Iglesia, sino ha sido, digamos, uno de los pilares de la historia del derecho. Y viniendo a América Latina, creo que ustedes pueden imaginarse más fácilmente que otros el gran peso del derecho canónico, teología moral, de la religión, para la construcción de órdenes normativos en América Latina especialmente, pero también en otras partes del mundo. Bueno, y ese derecho canónico se remonta a la Edad Media y fue desarrollado en íntima conexión con el derecho civil. Hay un dicho del 16 donde un autor famoso dice: derecho civil y derecho canónico son como un par de guantes, no te sirve uno si perdiste el otro. Así estaban, evolucionaron en una suerte de coevolución. ¿Y por qué? Porque se apoyaron en muchos textos comunes. Y estos textos los pueden ver acá en esa forma de distribución, no los voy a explicar más detalladamente, pero en el fondo ese texto del siglo XVI es una versión modernizada de ese texto del siglo XIII, que a su vez contiene muchos textos de los siglos IV hasta el siglo XII. Así es como una combinación de muchísimas distintas esferas normativas en el tiempo. ¿Y cómo funcionaba ese derecho? Ahora estoy tomando un ejemplo del derecho civil que quizás toca un tema que algunos de ustedes habrán escuchado, pero solamente para mostrar cómo funcionaba ese derecho y a qué me refiero con esa técnica y esa autonomía evolutiva. Si vemos acá, en el medio, eso es el Códex, una parte de derecho romano, vemos una disposición. Esa es una disposición del siglo IV, Constantino. Y es un privilegio para viudas y pobres que pueden acceder directamente a la jurisdicción superior. Esto es el origen de la doctrina de las personas miserables, los pobres, que luego fueron considerados los indios en América Latina, los miserables, que tienen ciertos privilegios, etc. Pero lo que acá importa es, en esta parte, que la puse en letra un poco más legible, hay una constitución del siglo IV. Pero esa constitución necesitaba ser explicada. Entonces se agregaba lo que hoy día seguimos haciendo como notas de pie y se explica. Y acá se explica, por eso digo, el texto se explica con el texto, se explica una constitución del siglo IV con, y sus palabras, por ejemplo la palabra viduas, se explica con otra parte del texto, de 400 años anteriores. Y así se definía, si uno quería saber, bueno, ¿qué son viudas? O viudas, perdón, ¿qué son viudas? El texto dice, bueno, lo que son viudas podemos leer en el digesto, y acá en el digesto dice, viudas son, en latín, las que tienen un marido, aunque, las que no tienen marido, aun si nunca han tenido uno. ¿Eso es la definición de viuda? No. Entonces todas las mujeres eran viudas. Esto es lo que se deduce de la lectura del texto. Y mucha gente decía, pero eso ya en el siglo XVI o algo no se comprendía más. Entonces, ¿qué hacía la glosa? Un comentario sobre los comentarios decía, del stricte ding accipitur pois per haberación, pero estrictamente hablando son las mujeres que han dejado de tener uno. Ahora, ¿qué está pasando ahí? Y eso es un ejemplo de millones de ejemplos. Hay un texto que dice algo. Lo explicamos con... Acá hay un texto. Lo explicamos con otro texto que se cita acá y luego se agrega una reflexión o una corrección, una interpretación. Por eso se dice que la Edad Media empezó en las ciencias jurídicas. Pero lo que sí me importa no es ahora todo eso, sino que estos son los ejemplos de la construcción de un lenguaje técnico. Pues
de repente se sabía que hay una definición para ciertas cosas, se corregían las definiciones, ahí nace la ciencia jurídica, pero también nace un cierto lenguaje que se corrige con los siglos, apoyándose siempre en ciertas versiones anteriores. Y por eso hablo de una cierta autonomía relativa evolutiva, o autonomía limitada, porque este lenguaje puso ciertos límites a innovaciones o no. Ese lenguaje servía para traducir innovaciones dentro de la lógica del derecho. Y luego vinieron reducción de medios, etc. Y acá marqué, no vamos a hablar de esto. Estos son todos distintos esferas históricas que están presentes en un texto del siglo XVI y siguen presentes en el XVII, XVIII y hasta hoy día. Muchas veces no solo usamos ciertas fórmulas latinas para parecer eruditos, sino muchas veces simplemente nos movemos en el campo semántico que fue trazado por la evolución y que sirve para traducir las innovaciones. Eso es lo que quiero decir con esa evolución limitada. Y después se producían libros y libros. Ya en el 17 se hablaba de algo como hoy día se habla del Early Modern Information Overload. La gente sentía que hay demasiada información, demasiados libros, y todo el tiempo trataba de adaptar también la ciencia y sus medios a la posibilidad de hacer frente a esa multiplicidad de información. Así, cada vez hay más doctrina, hay más técnicas jurídicas que limitan la actuación del jurista si actúa de antes. Y después, es por esas cosas que mucha gente dice que en el occidente, el occidente, hay un piso de la tradición muy especial. Este autor, Harold Drummond, es muy famoso por este libro, Law and Revolution, Formation of the Western Tradition, y pone muchos énfasis en ese punto. Ahora, abandonemos un poco las otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando? Y por eso me estoy acercando a otros puntos un poco. Esta mañana saqué esto de internet, no tiene que ver con esto de derecho ni nada, es simplemente una imagen que muestra lo que se llama el bottleneck effect. Supongo que quizás lo habrán escuchado en otros contextos. El bottleneck effect simplemente describe cómo una populación o una mezcla, y acá imaginémonos ahora que estas pelotas son como trozos de conocimiento jurídico, son normas. Acá tenemos normas de distinta procedencia y de vez en cuando hay eventos históricos que las normas se reagrupan de otra forma. Una codificación, un libro importantísimo, una jurisdicción de una corte importante, que de repente causa lo que se llama un bottleneck effect, en el sentido de que deja pasar por el bottleneck algunas partes de la tradición y otras no. Y ya se ve que la población es diferente, y si esto luego se reproduce bajo esas nuevas circunstancias, la imagen de esto y de esto es muy diferente. Lo que sí vamos a encontrar es, siempre vamos a encontrar pelotitas amarillas, siempre vamos a encontrar las verdes y siempre las coloradas. Pero obviamente, esto es muy diferente a esto. Así, una cosa que la historia también tiene que hacer es, primero, conocer todas esas partes, ver qué son los bottleneck effects, y luego tratar de no equivocarse en identificar y decir, esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque yo veo acá algo amarillo y eso lo veo del pasado también. Eso pasa muchas veces en historias reduccionistas. Uno dice, bueno, yo quiero ver, esa parte amarilla me gusta, yo quiero ver su presencia en la historia. Entonces yo digo, claro, siempre, quizás no me gusta, entonces yo digo,
siempre hubo muy poca participación de estas conductas analistas. Y digo sí, porque digamos, hay algunos, pero hay muchos otros también. Así muchas veces nos equivocamos porque identificamos lo que sabemos, pero lo que no vemos son todos esos procesos de transformación que hay. Y en el fondo la historia del derecho se puede ver como un gran proceso de traducción de estas normas de información normativa que pasa por un montón de bottleneck effects. ¿Y cuáles son bottleneck effects? Estos son guerras, son la codificación o el implante de un nuevo sistema cultural. El derecho como fenómeno histórico, no pude no mencionar el libro acá, y su historicidad también se puede ver en totalmente otros contextos. Por ejemplo, si nos preguntamos hoy día, ¿qué presencia tiene todavía pensamiento que emergió en un contexto totalitario, autoritario? Porque ese pensamiento ha sido traducido en el lenguaje jurídico en cierta dogmática. Entonces ese pensamiento no es más reconocible como un pensamiento que surgió en cierto contexto, sino está codificado en un lenguaje técnico que habilitó la posibilidad de seguir hablando de esa forma y sobrevive quizás también cambios de sistema, cambios políticos, cambios económicos en esa codificación. Por eso no pocas path dependencies quedan después de dictaduras, ideologías totalitarias, muchas veces difíciles de reconocer. Y eso, por un lado, es importante para que sepamos con qué herramientas estamos trabajando, que esas herramientas se formaron de una cierta forma, no por el azar. Y segundo, también tienen un potencial didáctico, porque obviamente, y confieso que esto para mí fue la razón para dedicarme a la historia del derecho, fue la lectura de un libro sobre el derecho penal o derecho, la actuación de los jueces en la época nacional socialista. Porque yo me di cuenta que estamos trabajando con el mismo código que los jueces que actuaban en la época nazi y cuyas sentencias había leído, y ahí me di cuenta del gran poder que tiene obviamente el derecho, y me asusté porque dije, ¿cómo puede ser que muchos de estos artículos, casi todos, siguen vigentes? En los recién los últimos años hemos empezado a sacar varios de estos. Así, hay un gran potencial didáctico también en reconocer ciertos mecanismos. Pero bueno, esto era un poco mi intento de darles una idea sobre a qué historiadores del derecho se refiere cuando hablan de la historicidad del derecho, de ese carácter de una traducción continua, diacrónica de saberes normativos, y que en el fondo el campo semántico en el cual nos estamos moviendo está definido por la historia. Ahora, el segundo punto, la historia del derecho como estudio de la evolución del derecho, creo que de esto vamos a hablar un poco más cuando hablamos de los textos, porque ahí en el fondo se habla de formas muy diferentes sobre el uso de la historia. Y el tercer punto, la historiografía jurídica, constitutiva, explicativa, etc., son distintas dimensiones, como ya dije, de hacer uso de historia. Algunas breves palabras sobre esto. Si uno quiere hacer así, aunque esto se filma, yo sé que eso nunca lo podría decir en una audiencia de historia del derecho, así con mucha generación se puede decir que el siglo XIX, XX hasta el XXI conocía este uso constitutivo que ya expliqué, explicativo, justificativo, teológico, y esto está, por ejemplo, presente en ciertas imágenes. No sé si ustedes conocen esta imagen, ¿saben dónde es? Con la gran predilección que tienen los latinoamericanos para París. Ahí estuvo en la tumba de Napoleón. ¿Sí? Ahí abajo son las imágenes, y muchas imágenes de los grandes logros de Napoleón tienen que ver con su función de legislador, de codificador, de reformador del sistema de justicia. Así, todo esto es un uso de alguna forma del derecho también para una justificación. Entonces, Savigny, acá, ¿quién es este? Tenemos un argentino acá.
argentinos levantan la mano o están todos ya preparados para ver fútbol esta noche? Y así, ¿quién es este señor? El gran Carlos Tejedor. El no tan gran Carlos, ¿no? Ahí, claro, sin entrar en la historia de la codificación argentina, vemos que digamos, él obviamente empleó muchísimo también referencias al exterior que no realmente representaban lo que hacía, porque invocaba teorías y personas que, como Feuerbach, que no tenían nada que ver con lo que él hacía en el fondo. Pero bueno, no voy a entrar un poco más en eso. En nuestra época, siglo XX y XXI, todo esto sigue hacia el uso constitutivo, explicativo, justificativo, pero también vemos más esa vertiente deconstructiva que ya mencionamos en el contexto de la decolonización y que tiene que ver con el gran peso de lo que sea Critical Legal Studies por un lado y su vertiente histórica que sería Critical Legal Histories o la historia crítica del derecho que, dicho sea dicho paso, se ha desarrollado en gran medida por autores de habla hispana o autores portugueses como Bartolomé Clavero o Antonio Manuel España, quizás dos de los exponentes más importantes de la escuela crítica del derecho, que ha tratado de digamos, liberar la disciplina de la historia del derecho que muchas veces, en gran parte, siempre ha tenido una tendencia de justificar el orden existente, liberarlo de su tendencia muy conservadora, en ese sentido, conservadora, y mostrar que el derecho, la historia, en el fondo, tiene que servir para sacar la máscara de legitimidad a ciertas situaciones, para mostrar en un espíritu crítico todas las implicancias ideológicas que están detrás de las construcciones históricas del derecho. Y bueno, la parte constructiva también vamos a entrar un poco más. Sí. No, me llama la atención que en la referencia, la visión de construcción, no aparece la escuela de Frankfurt. Sí, yo soy de Frankfurt, así no sí, no, pero no es un acto de humildad excesiva, sino porque habría que decir que la escuela de Frankfurt para, digamos, en la historia del derecho digamos, no tiene mucho impacto. ¿No? Ha tenido importancia, etcétera, pero no es que ha traído realmente una escuela que se vincule directamente con eso. En el campo penal se conoce mucho el trabajo de Richard y Heimer. Sí. Es un trabajo de historia de pena. Sí. Sí, no, hay lo que sí, sin duda, y sin ser penalista, pero sin duda la generación tanto de la escuela de Frankfurt, pero más quizás la generación de Hasselmann y de los que empezaron en los años 70, han sido, si no me equivoco, hay una escuela de Frankfurt en el derecho penal nueva, crítica, que tradujo el pensamiento de la escuela de Frankfurt al mundo penal, pero la historia del derecho digamos, no fue muy tocado por esto. Por eso no la mencioné, pero sí, hay que mencionar. No, en la historia del derecho, obviamente hay que decir, yo creo que la figura central han sido, bueno, Francisco Tomás y Valiente, no sé si hay gente de Madrid acá, de España, de la Autónoma, ha sido una figura muy importante en ese espíritu crítico. También Antonio España de Portugal, recién fallecido, y Bartolomé Clavero. Eso eran como tres figuras un poco fundadoras, y hoy hay otras escuelas críticas también en la Autónoma, etcétera, y en otros lugares. Ahora, vamos un poco ahora a la cuarta parte, que me gustaría tomarnos un cierto tiempo para ver los textos. Y ahora yo necesito que ustedes habrán leído los textos. No sé cómo son los usos y costumbres acá, pero lo mandé y vamos a ver un poco qué dicen estos textos. Previamente quería comentarles por qué elegí estos dos textos. Son textos producidos por colegas míos
es como un azar que los dos son argentinos. Ustedes quizás habrán notado en mi acento que yo tengo más formación argentina que mexicana, por ejemplo, en el mundo latino. Pero son dos textos que han surgido de actividades que tenemos en Frankfurt y me parecieron muy útiles para este curso porque ellos toman perspectivas latinoamericanas y, digamos, deliberadamente toman perspectivas latinoamericanas. Uno es el texto de Alejandro Agüero, que es argentino, jurista, profesor de Historia de Derecho en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y él ha tomado, como habrán visto, algunos los manuales que más se usan en la Universidad de Córdoba en la enseñanza de Derecho Penal y ha mirado el uso que estos manuales hacen de la historia y la imagen que ellos presentan la historia. Y ha presentado ese texto en un coloquio donde también uno de los autores, Sacaboni, estaba presente. Ha sido también digamos, valiente en entrar en una discusión abierta con el autor de uno de los libros que él está criticando. Y el otro es Máximo Soso, también argentino, jurista, profesor de Derecho Penal y Teología, creo que en la Universidad del Litoral, en Santa Fe, en Argentina, que escribió ese texto crítico sobre el libro de Garland. Y los dos, como vamos a ver, tienen críticas de alguna forma similares en algunos aspectos, pero en un aspecto me parece que son casi parecen opuestos, porque Soso dice que Garland tiene una obsesión con el cambio y como de alguna forma hace demasiado fuerte el cambio en su teoría y dice que bueno, hay que mirar todas las continuidades, etc. Y Agüero dice estos autores tienen un continuismo o algo así, no entienden la gran ruptura, la ruptura fundamental que hubo entre el antiguo régimen y la moralidad jurídica. Los dos diagnósticos parecen como casi opuestos, pero yo diría los dos de alguna forma tienen algo cierto y pueden coexistir porque se refieren obviamente a distintos campos. Pero lo que sí los dos hacen, y eso me parece útil e importante, es nos hablan de cómo usamos la historia en la construcción de digamos, nuestra imagen del derecho penal actual y de la situación en la cual nos encontramos. Bueno, esto era un poco la razón por la cual elegí estos textos. Me gustaría empezar brevemente con el texto de Alejandro Agüero y tengo un tiempo para hablar quizás hasta la pausa y después seguir con el segundo texto. Yo acá resumí algunos puntos críticos que él hace, pero me gustaría de alguna forma, quizás así, entrar en una cierta discusión, espero que algunos puedan haber leído los textos, sobre de qué versa ese texto y qué es la percepción que ustedes han tenido de este texto. Sé que ahora es el momento peligroso. Bueno, como ya dije, lo que hizo Agüero es tomar los manuales de derecho penal y mirar las partes introductorias, las partes históricas. Si ustedes tendrían que decir ahora desde sus experiencias, ¿qué función o qué parte de los libros son las partes históricas? ¿Qué imagen pintan? Muchos de ustedes supongo dan clases en derecho penal, ¿no? ¿Quién da algo de historia? Por favor, sí. Cada una tiene 10 adjuntos, 7 adjuntos, más o menos
hay dos, o sea, nosotros tenemos ciertos contenidos mínimos que bajan de un plan de estudios que son obligatorios. Y empezamos a ver que algunos no cumplían con todos los contenidos mínimos y en algunas, nosotros en eventos de derecho penal es una materia nueva, voy a resumir un poquito, pero empezamos a ver que, por ejemplo, había profesores que le dedicaban quizás de 50 o 60 clases más o menos que tenemos al año, 16 o 17 a dar contenidos extracurriculares, y la gran mayoría de los que daban extra daban mucho, por ejemplo, sobre criminología, y empezamos a darnos cuenta que decimos, bueno, esto es algo extra, que no estaba en el plan de estudios, pero también es una realidad que esos profesores consideraban que esa información era necesaria porque partiendo de esos contenidos de criminología, ellos podían fundar después toda la teoría, o sea, quizás otras materias son más como el típico manual alemán de teoría del delito, pero hay otras cátedras que no, que precisaban dar todo ese bagaje histórico, cultural, para después orientar toda la materia. Entonces, no sé bien cómo lo manejan ustedes en Alemania, pero a nosotros nos crean ciertos problemas porque al final después sale un abogado que quizás no tuvo mucho de un tema y tuvo mucho de otro, o quizás tuvo mucha historia sobre eso. Bueno, eso a nosotros nos genera un problema. Más cuando después entramos a la orientación en derecho penal, que llegan 2 alumnos a cursar teoría del delito, que no tenemos la orientación en penal, es una de las pocas universidades que tiene orientación. La UBA es la única que uno puede orientarse en derecho penal y las demás por lo general es orientación general. Y cuando llegamos a la orientación penal tenemos ese problema de que vieron diferentes cosas. La base no es la misma en todos. Y bueno, me hizo pensar mucho esto, ¿no? El tema de la selección de los textos y todo en derecho penal que cambia muchísimo, ¿no? Una visión más científica, una visión más historicista del derecho penal cambia muchísimo. La formación y la aplicación luego del derecho, a los problemas dogmáticos también. Sí, yo, digamos, de estos temas de organización práctica de enseñanza, etcétera, no sé ni en Argentina ni en Alemania, porque no doy clases de derecho penal. Lo que sí veo es que hay un general déficit, a mi modo de ver, según la poca información que tengo, que siempre se tiende a separar las ciencias, las materias fundamentales, como historia, sociología, teoría, se las separa de las materias dogmáticas. Y en el fondo, seamos honestos, la mayoría, salvo algunos llamados o lo que sea, no se interesa mucho por las cosas fundamentales y va a la dogmática. Por eso están estudiando Derecho y eso lo entiendo. Pero yo creo que también hay un cierto atraso de vez en cuando en cómo, por ejemplo, se da esto de Derecho, porque muchas veces no son historias profesionales que lo dan, sino son juristas que tratan de dar lo mejor que pueden también a la historia. Y los programas que yo conozco muchas veces no responden, son muy clásicos, para decirlo un poco así. Así, muchas veces no logran hacer esa combinación directa de una materia extra con la dogmática. Por ejemplo, como Kai lo hizo ahora en su libro sobre Derecho Nacional Socialista, me parece que eso es exactamente como hay que hacerlo, y no lo digo porque me pagan por esos comentarios. Vincula para el lector penalista una cierta teoría dogmática con un trasfondo y un contexto histórico. Y eso me parece bien, así habría que hacerlo, porque entonces metes la historia en el lugar donde el penalista o la penalista lo está buscando. El problema es que tenemos, por un lado, 2 años de historia del derecho al principio, donde se habla de los visigodos hasta no sé cuánto, y bueno, después viene el derecho penal y parece que no hay conexión. Aunque, por ejemplo, con Levachi en Argentina, hay gente que sabe mucho de historia de derecho penal, o con Agüero, etc. Pero creo que eso es un problema estructural que tenemos en Alemania, la división entre ciencias fundamentales y ciencias dogmáticas, por un lado, y también la división de enseñanza. Y una de las cosas que creo que realmente tenemos que hacer es, y eso depende un poco de cada uno de nosotros, es buscar formas de cooperación y de división de labor, o como se dice, división de trabajo, entre los especialistas. Por ejemplo, que los criminalistas inviten un ministro de Derecho a dar 2 clases dentro de su programa. O que, como justo hablamos, los historiadores de Derecho
inviten a alguien que me teoría de derecho penal y digan, mira, ¿cuáles son los temas que a ti te ocupan en el momento? Y quizás podemos agregar una dimensión histórica a eso. Así que eso sería un paso. Sí. Sí, buenas tardes, profesor. En la Facultad de Derecho de la UNAM, en México, acaba de empezar este semestre un programa que se llama 2020. Hubo un cambio total al plan y programa de estudio y se incluyeron más materias. Tenemos una materia que es Historia del Derecho y también se fusionó Criminología con Victimología. Y también las alumnas y alumnos tienen una mayor amplitud ahora en materias optativas y se incluye también en optativas el área de criminalística. Entonces se amplió la malla curricular y también, por lo menos en criminología y victimología, se quitó mucho de la parte histórica y se está trabajando más hacia cuestiones forenses clínicas, sobre todo para cuestiones de psicopatología y perfilación criminal. Entonces apenas acaba de cambiar este semestre y el trabajo se hace sobre dos ejes: derechos humanos y perspectiva de género. Y se aumentó el número de materias de manera importante. Acaba de iniciar esta nueva etapa y reforzando sobre todo la parte de argumentación jurídica. Pero la alumna y el alumno hacen las adecuaciones de acuerdo a las optativas que quieran, ya no tan solo el penal, sino de sus puntos de interés. Y tenemos una materia nueva que se llama régimen jurídico de los animales, que manejan no solamente cuestiones administrativas, sino penales. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Yo creo que el tema cómo dar derecho penal es un tema importante, pero para eso no soy la persona adecuada. Lo que sí creo que tenemos que pensar es cómo integramos otros aspectos y contenidos interdisciplinarios en nuestro análisis. Pero si me permiten volver un poco al tema de cómo se usa la historia en los manuales, me gustaría ver un poco, digamos, si ustedes tienen alguna experiencia en usar la historia en sus clases o qué tipo de historia hacen, si esas partes introductorias se usan o no. Sí. Normalmente voy a hablar más de mi experiencia de lo que fueron los años de estudiante. La historia es explicativa, no cuestiona, no es revisionística, no hace a las fundamentaciones de por qué la sociedad determinó el cambio futuro, sí, sino que es una descripción anacrónica de un instituto o de un evento. Por eso quizás somos tan poco permeables a hacer una conexión entre ambas cuestiones. De hecho, en la mayoría de los manuales de derecho penal, sobre todo los más antiguos, la institución de la presión preventiva, la institución de la carcelación, es esto, es una descripción de actos, quién lo fundó, en qué momento, qué pasaba en el debate legislativo y hasta ahí se queda, si no hay mucho más profundización. Entonces después como docente, ante un programa tan acotado, no hay desde la bajada de línea del cuerpo docente tanta relevancia a la hora de hacer un análisis más de la deconstrucción del instituto para comprender su aplicación en el día de hoy o su construcción a futuro. Sí, yo me imagino que esa realidad no es una realidad especialmente argentina, sino se repite en muchos lugares. Y si compararíamos un poco los programas de enseñanza desde México hasta el Polo Sur, quizás llegaríamos a conclusiones bastante parecidas. Pero bueno, esto es una situación que se puede lamentar o se puede cambiar. Y por eso me gustaría insistir un poco ahora en ver cómo se hace y cómo se podría hacer. Vamos un poco al texto de Agüero. Está haciendo una revisión de usos en la historia y como denuncia algunos pecados, entre comillas, típicos, digo pecados por la inclinación natural del hombre de pecar, así como nuestro pecado original o algo. Así, hay una cierta, parece que hay una cierta inclinación de cometer algunos errores, ahora según la perspectiva del Estado de Derecho.
lo que él denuncia es que hay una noción latente de continuidad y de progreso, en el sentido de que muchas veces se pinta un, como dijiste, anacrónico, una imagen desde los visigodos. Yo di algunos años clases en Argentina y yo no entendí por qué tengo que dar el hecho visigodo, que no entiendo yo ni conozco más de 5 personas del mundo que sepan algo. Pero bueno, hay una tradición de mostrar las grandes líneas. Y eso obviamente no puede ser o pasar sin reduccionismo y sin errores gravísimos. Una reducción dramática de la complejidad. Si no hay libros de historia del derecho que abarcan todo ese periodo de considerabilidad, ¿cómo van a ser los capítulos introductorios en un libro de hecho penal? Si un historiador de derecho no se animaría a escribir una historia de derecho visigodo hasta el siglo XX, ¿cómo lo va a hacer aún el más brillante penalista? Creo que ahí tengo que ser realistas. Después, lo que muchas veces vemos y lo que Agüero ahí analizó es algo como una lucha de modelos, en el sentido que parece que son ideas que luchan, o son ciertas corrientes dogmáticas, como si fueran entidades, si tuvieran alguna realidad física. Pero obviamente detrás de cada idea, detrás de cada dogmática, etc., hay intereses, hay un contexto, hay una cierta ideología, etc. Pero para describir y reconstruir eso, claro, hay que ir muy profundo en el contexto, es imposible de una forma así. Y después lo que él muestra, a mi modo de ver bastante interesante, es cómo en ciertos momentos de transición, o si uno quiere decirlo más fuerte, quizás en un cierto, en momentos donde hay un déficit de argumentación racional o lo que sea, se usa mucho la historia y se trata de apoyarse mucho en una autoridad que de alguna forma todos asignamos a saberes que vienen del pasado o a prácticas que tienen una presencia continua. Y esto tiene que ver con, quizás ustedes conocen esa frase de George Orwell que lo escribió dentro del contexto de la Guerra Civil Española: "Who controls the past controls the future, who controls the present controls the past". Tiene que ver con el hecho de que no hay historiografía que no esté inmersa en una situación actual, que no responda a una cierta finalidad, más explícita o menos explícita. Pero al mismo tiempo también se puede, a través de una buena práctica de historiografía, de alguna forma matizar nuestra subjetividad. Para eso sirve el método histórico, para de alguna forma distanciarnos de nuestra posición de observador. Y quizás el último, o uno de los puntos más importantes, es que él denuncia un cierto continuismo que no deja ver la profunda ruptura que hubo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Esto es un poco, digamos, un fruto de investigación, especialmente de esa historia crítica del derecho, que trato de mostrar que hay un gran cambio entre el antiguo régimen y la modernidad, también en lo conceptual, y que ese cambio en la historiografía crítica, en la historia más tradicional, no se ha visto con suficiente claridad. Ahora, las preguntas, porque una cosa es criticar a los otros, pero la pregunta es cómo hacerlo mejor. ¿Cómo podemos hacer un buen hecho de historia para el derecho penal? ¿Por qué estoy, preguntémonos, usando una argumentación histórica? ¿Estoy usándola para parecer culto? Muchas veces. Es un mero acto de mostrar intención. Y eso creo que puede funcionar en un ambiente mediocre, pero no puede funcionar en un ambiente donde la gente sabe. Lo uso para dar mayor legitimidad a mi argumento y realmente apoya la historia, o hago que la historia me apoye a mí, para que me apoya, o la uso como una herramienta analítica, como por ejemplo hace Garden. Uno puede tener opiniones sobre el libro, pero
él realmente trata de reconstruir una historia de la contemporaneidad para realmente entender qué es lo que pasó. Y ahí yo diría, hay que decir que esto es el uso que menos fuertemente se hace. Ustedes habrán visto que en el texto también Agüero hace una cierta visión, una cierta reflexión crítica sobre los usos más tradicionales por un lado, y también el uso que está haciendo Zaffaroni en su libro Derecho Penal, en ese último libro, supongo que es el último, no estoy tan, pero o el actual libro, y también dice que está, y muestra a mi manera bastante interesante, cómo aún el intento de escapar de un cierto continuismo, aún el intento de asignar las partes históricas en un orden diferente, quizás no escapa de ese peligro. Y lo que ya dijimos, yo creo que tenemos que preguntarnos cómo evitamos ciertas proyecciones y cómo creamos estructuras de producción frente a la information overload y la complejidad. Así, ¿cómo podemos encontrar formas de introducir reflexión histórica de una manera que sea funcional y no solamente para dejarnos quedar un poco más erudito o para subir las primeras 2 semanas de clase sin haber preparado la parte dogmática? Me gustaría invitarles a leer este texto de Agüero, que es un poco extenso, con 35 páginas o algo, pero creo que puede ser una lectura que ayude quizás a reflexionar sobre el uso que estamos haciendo todos de la historia en nuestras clases y ver cómo podemos hacerlo mejor. Agüero finaliza con algo bastante duro. No sé si habrán notado que en el fondo dice, en el fondo es mejor no hacer historia que hacerla mal. Y yo digo coincido con eso. Pero con eso no quiero decir no hacer historia, sino hacerla bien. Y bueno, y de eso hablamos después del descanso.